Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 18, mes 7, Primera de Crónicas capítulo 26. Desde el versículo 12 se ve cómo David estructuró el servicio en el templo con las distintas funciones asignadas a diversos grupos, todo en orden y de acuerdo con lo que ordenó la palabra del Señor en su ley. Por tanto, aquí vemos expresado cómo debe ser la verdadera adoración, es decir, basada en una audiencia diligente y obediente de la palabra de Dios, y haciéndose todo decentemente y con orden, como dice Primera de Corintios 14:40, donde justamente se refiere también al culto de carácter congregacional. Capítulo 27. Encontramos un importante principio, ya que contiene un registro de capitanes y divisiones militares del pueblo de Israel, y cada una de ellas tenía que servir por un mes al año y ofrecían 24,000 hombres para ese servicio. No era el ejército permanente de David, sino que una milicia civil. Esto nos muestra que se esperaba que todos los hombres de Israel sirvieran a su pueblo. Por tanto, así debemos también considerarlo nosotros. No existe el derecho de permanecer ociosos o de quedar mirando pasivamente mientras otros trabajan, sino que todos debemos poner nuestras manos al servicio del Señor y a su pueblo. Consideremos también que mientras los hombres servían de esta manera, por turnos, las mujeres también debían servir en sus hogares y velar por sus casas y sus hijos. Vemos en suma que todas estas cosas se centran bastante en la vida del templo y nos muestran cómo fue David en cuanto a su corazón devoto, piadoso y preocupado de que el templo estuviera siempre en el estado en que debía estar. Salmo 14. En los versículos 1 al 4 se describe la realidad del hombre bajo el pecado, lo que se replica en el Salmo 53 y luego en el libro de Romanos capítulo 3, usando prácticamente las mismas palabras. Aquí vemos que la necedad del corazón lleva a negar al Señor. Esa es su expresión última. Tal como el principio de la sabiduría es el temor de Dios, también el negar a Dios revela la más profunda necedad y estupidez en el sentido espiritual. Notemos además que el necio dice en su corazón que no hay Dios. Es decir, con su boca puede decir que sí lo hay, pero lo decisivo será lo que ocurra en su corazón, en sus deseos, pensamientos y afectos. Eso es lo que da la palabra final sobre si somos sabios o necios. Se reconoce que no hay ninguno bueno, ninguno que se haya mantenido en el camino de Dios. Todos se desviaron, no hay quien entienda, es decir, en todos los términos posibles, el hombre está completamente caído. En los versículos 4 y 6 dice algo bastante significativo: no invocan a Jehová, y persiguen a su pueblo con burlas y acosos. Hay quienes profesan conocer a Dios, pero en realidad no lo invocan, no lo buscan de corazón, y eso es lo decisivo en cuanto al estado de nuestra alma. Aquellos que viven en esta necedad manifestarán también un aborrecimiento al pueblo de Dios, la iglesia, porque odian en primer lugar al Dios de ese pueblo. El versículo 5, en contraste, dice que Dios está con la generación de los justos. Recordemos que el hombre es hecho justo por medio de la fe en Cristo, es decir, todo lo contrario de ser necio y negar a Dios, siendo el principio de la sabiduría. Por tanto, Dios está con aquellos que creen en Él, y esa es la esperanza de quienes creemos en su nombre. En Cristo, esta terrible realidad de pecado, tinieblas y necedad es transformada, pues en Él somos hechos nuevas criaturas, como dice 2 Corintios 5:17. Versículo 7. Roguemos que el Señor traiga su plena redención, que nos llene de gloria y venza sobre sus enemigos, que su salvación salga desde Sión y llene toda la tierra. Proverbios 19, versículo 7, nos habla de la necesidad de ser misericordiosos y atentos con el pobre, primeramente con el cristiano, pero también en general con aquel que padece necesidad, siendo esto principalmente rol de la Iglesia, antes que del Estado. Esto requiere generosidad y preocupación por parte de los cristianos. Quien hace bien al pobre es bendecido, y es el Señor quien se ocupa de esa persona. No debemos hacer bien al pobre con el fin de que Dios nos devuelva más de lo que dimos, como si el Señor se convirtiera en nuestro deudor cuando hacemos misericordia. Una actitud como esta solo refleja codicia y egoísmo por parte de quien simula ser generoso. Por el contrario, debe hacerse con un corazón sincero y espontáneo delante del Señor, interesado genuinamente en el bien de la persona a quien estamos bendiciendo. Romanos capítulo 4, desde el versículo 13, prosigue abordando la justificación por fe, haciendo referencia al caso de Abraham para fundamentar esta doctrina. Nos dice que este patriarca heredó las promesas, no por obediencia a la ley, ya que nadie puede obedecer como debe, de manera perfecta, sino por la fe. En esto observamos el verdadero sentido y alcance de las promesas de gracia que se le hicieron a Abraham, porque recordemos que el pacto que Dios hizo con él tiene dos dimensiones. Una es el pacto de circuncisión, que contiene promesas con un énfasis terrenal y físico, y requiere una respuesta de Abraham en cuanto a la obediencia que él debe mostrar. Pero la otra dimensión son las promesas de gracia que Dios le entregó, en las que se anuncia el Evangelio y sus bendiciones. Esa distinción entre las dos dimensiones del pacto de Abraham es fundamental para entender su contenido, y todo el resto de la Escritura, que se revela luego,
objetivo del libro de Génesis. En este capítulo, y también en Gálatas 3 y 4, se nos da el verdadero sentido y alcance del pacto con Abraham. En consecuencia, cuando se le habla de la tierra de Canaán, en el momento de entregarse el pacto, esa promesa en realidad se refería a ser heredero del mundo, es decir, era mucho más que la tierra de Canaán. A continuación, cuando se habla de que él sería padre de una muchedumbre de gentes, no se refería solo a hijos físicos que descenderían de él, sino que sería padre espiritual de todos los que son hijos por la fe, ya que él es el primero que se registra en la Escritura que fue justificado y que alcanzó las promesas por esa vía. Por tanto, él es padre de todos los que tienen esa misma fe, y eso lo hace padre de una muchedumbre de gentes, tanto de judíos como de gentiles. Contrario a lo que creen muchos hoy, es interesante aquí que la Biblia no habla de dos pueblos de Dios, la Iglesia e Israel, sino de uno solo, la Iglesia, que contiene tanto a los judíos como a los gentiles creyentes. Tampoco habla de promesas exclusivas para los judíos, ni de un trato separado para ellos, sino de una sola gran promesa, que se fue revelando progresivamente desde Génesis 3:15 y que encontró un gran hito en el pacto con Abraham. Esa promesa era el Evangelio de Cristo y sus bendiciones, y la heredan todos aquellos que creen, tanto judíos como gentiles. En la misma línea de lo dicho, cuando se le prometió un hijo, no era en último término Isaac, sino Jesucristo, quien según Gálatas 3:16 es la simiente de Abraham. Desde el versículo 18 se habla de cómo fue la fe de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza, no se debilitó en la fe al ver las circunstancias en las que se encontraba, no dudó al saber que él era anciano, que su mujer era estéril y que nunca habían tenido un hijo, sino que se fortaleció en fe y creyó que el Señor era plenamente poderoso para hacer todo lo que le había prometido, y por eso es que su fe le fue contada por justicia. Esto quiere decir que fue considerado justo delante de Dios por medio de la fe. Vemos que Abraham tuvo momentos complejos, tuvo caídas y tropiezos, es decir, su fe no fue perfecta, tal como ocurre con la nuestra. Así, Abraham no es un ideal inalcanzable, sino plenamente humano e igualmente pecador que nosotros, pero puso esa fe, que aunque imperfecta era verdadera, en el Señor. Y todo aquel que tenga esa misma fe, como dice en el versículo 24, también a los que creemos en el Señor Jesús, se nos cuenta la fe como justicia, se nos considera justos delante de Dios por nuestra fe. Eso es lo que significa ser justificados por fe. Capítulo 5. Se muestran las consecuencias de esta justificación por fe. Quienes hemos sido hechos justos ante Dios por la fe, tenemos paz para con Dios. En los versículos 1 al 5 se nos muestra que aunque vivíamos en pecado y rebelión, hemos sido reconciliados con el Señor por medio de Jesucristo, y tenemos entrada por esta fe a la gracia de Dios que Él nos ha dado, y eso nos permite estar firmes en las tribulaciones, incluso gloriarnos en ellas. Sin Cristo solo podemos quejarnos o lamentarnos en las tribulaciones, pero su palabra dice que en Él podemos gloriarnos en medio de las zozobras, porque eso produce una obra de Dios en nosotros. El apóstol también declara que el Espíritu Santo derramó el amor de Dios en nuestros corazones. Esto es un verdadero milagro, ya que nuestros corazones solo tenían podredumbre de pecado y oscuridad de muerte. Ahora, en Cristo, somos hechos templo del Espíritu, quien además derrama el amor de Dios personalmente en nuestras vidas. Así, el amor de Dios no es una simple idea abstracta, sino que el mismo Señor lo hace habitar de manera personal y real en nosotros. Por ello, ningún cristiano puede decir que no tiene lo necesario para amar como debe, pues es el mismo Dios quien ha puesto su amor en quienes han creído en Cristo. En resumen, tenemos todo lo necesario por la gracia de Dios para vivir como es agradable delante de sus ojos, y todo esto por medio de la fe y en virtud de la obra del Señor Jesucristo, aplicada en nosotros por el Espíritu Santo.